video anterior vimos las implicaciones notables que se utilizan en la demostración directa de los razonamientos, pero hay que organizarlas a través de un método, y este método es llamado la prueba formal de validez. Veremos el modus operandi y ejemplos explicativos sobre la demostración de dichos razonamientos. Prueba formal de validez o demostración directa. Demostrar directamente un razonamiento significa transformar sus premisas en conclusiones. Llegar a la conclusión a través de las implicaciones notables que ya se habían expuesto. Y el modus operandi consta de 4 pasos. Número 1, enumerar las premisas. Enumeradas ya las premisas, empezamos a enumerar cada uno de los pasos que se vayan desarrollando para llegar a la conclusión. Número 3, en cada paso se va colocando en el lado derecho, en lenguaje natural, la implicación notable que se está aplicando, qué ley de inferencia se está aplicando en cada paso del desarrollo, y finalmente se tiene que encontrar lo que se quiere demostrar, que es la conclusión. Ejemplo: demostrar la siguiente conclusión: Q entonces P a partir de las premisas P o Q entonces P y la premisa Q o P. La demostración entonces va a empezar partiendo de las premisas. En ambas o en cada una de ellas tendríamos que utilizar las implicaciones notables. Para llegar a la implicación de Q entonces P, podríamos empezar con la premisa número 1. La premisa número 1 entonces tendría que ser reemplazada por la disyunción. Esta condicional se está reemplazando por la disyunción en virtud a la ley número 13 llamada ley del condicional. Que si tengo P entonces Q, entonces concluyo negación de P o Q. Para el problema tengo este antecedente que está entre paréntesis, entonces P. El antecedente tiene que estar negado y la flecha se transforma en disyunción. Ahí lo tenemos. Así que haber pasado de la premisa 1 a la premisa 3, estaríamos usando la ley del condicional. Eso es lo que nos está diciendo el paso número 3, que se tiene que indicar al lado derecho la ley de inferencia notable que se está aplicando. Hemos obtenido el paso número 3 y ya no podemos utilizar la premisa 1 porque ya fue utilizada. Lo que vale ahorita es la premisa 2 y la premisa 3. Podríamos seguir aplicando más leyes de inferencia a las premisas actuales, a la 2 y a la 3, para llegar a esta conclusión. Bien, para llegar a esta conclusión podríamos utilizar aquí la ley de Morgan, porque acá tenemos una disyunción y una negación afuera. ¿Qué dice la ley de Morgan? Aquí lo tenemos. Negación de P o Q implica negación de P y negación de Q. Eso justamente tenemos que concluir. Así que, aplicando la ley de Morgan, obtenemos la premisa número 4 de la misma premisa 3. O sea, ya estamos utilizando la 3 y la hemos convertido en la premisa 4. La disyunción se convirtió en conjunción por la ley de Morgan en la premisa 3. Entonces, repasando, lo obtenido en el 3 es aplicando la sustitución del condicional en la premisa 1. Y lo obtenido en 4 es utilizando la ley de Morgan en la premisa 3. Tenemos que llegar a Q entonces P. Y esto es equivalente a decir negación de Q o P. Acá tengo negación de Q o P. Si me lograra deshacer de este término, ya habría demostrado esta inferencia. Así que aplicaríamos una ley para la premisa 4 de tal manera que borre la negación de P. Y para eso entonces revisamos en las implicaciones notables que ya habíamos revisado. Sí, aquí lo tenemos, la ley simplificativa. P y Q implica P. P y Q puede implicar también Q, cualquiera de los dos. Esto lo aplicamos en 4 y lo que obtenemos es esto. En 4, observe, negación de P y negación de Q implica negación de Q. Como está acompañada por la disyunción con P, eso es lo que termina escribiéndose allí. Así entonces hemos aplicado la ley simplificativa en el paréntesis de 4. Finalmente obtenemos Q entonces P en virtud a que esto de la 5 a la 6 hemos aplicado la sustitución del condicional 5. Tal como dice la ley de condicional forma B. Dice que negación de P o Q puede concluirse en P implica Q. Así hemos obtenido entonces P implica Q utilizando la ley del condicional en la premisa número 5. Ya hemos obtenido la conclusión que se deseaba en este ejercicio, era lo que se quería demostrar.
demostrar esta conclusión a partir de estas premisas, o demostrar que esta conclusión proviene de estas dos premisas. Veamos la premisa 1. Aquí tengo una negación de una conjunción. Podría aplicar aquí la ley de Morgan. Claro, de hecho eso me ayudaría porque se transformaría la conjunción a disyunción, y la disyunción tiene mucha relación con las implicaciones, con las flechas de las condicionales. Si aplico Morgan para la premisa 1, obtendría negación de R, negación de S. Claro, de hecho se niegan cada uno de ellos y la conjunción se queda transformada en disyunción, aplicando ley de Morgan en la premisa 1. Ahora 3 está reemplazando a 1. Solamente tengo la premisa 3 y la premisa 2. La premisa 4, R entonces negación de S, se ha obtenido por la ley del condicional. Sustituyendo entonces la disyunción, tendría que quitarle la negación a R para dejar solamente R, entonces negación de S. Este hecho queda bien justificado por la ley del condicional que ya había explicado en anteriores videos. La ley del condicional dice de que si tengo negación de P o Q, entonces puedo concluir que P entonces Q. O sea, le quitamos la negación a P y cambiamos la disyunción por la condicional. Entonces hemos aplicado sustitución de la ley de condicional en la premisa 3. ¿Qué es lo que sigue ahora? Vemos aquí R implica negación de S y acá dice R negación de Q. ¿Qué tal si en la premisa 2 aplicamos la ley de transposición? Si aplicamos ley de transposición en 2, obtendría negación de S, entonces negación de Q. De hecho, ya en anteriores videos expliqué que la ley de transposición hace de que P entonces Q se transforme en Q entonces P cuando negamos P y Q. Y que negación de Q, entonces negación de P, deriva en P entonces Q. O sea, cuando le quitamos la negativa, entonces va a quedar P entonces Q, o sea, transpuesto. Así entonces, la premisa 5 ha sido obtenida de la premisa 2 que teníamos Q entonces S, se transformó en negación de S, en negación de Q por la ley de transposición. ¿Qué observamos de 4 y 5? En 4 dice que R entonces S y negación de S, entonces negación de Q. Por transitividad diría entonces que R entonces negación de Q. Ya que 4 y 5 son premisas que se están cumpliendo al mismo tiempo, podríamos utilizar esa transitividad. Esa transitividad de R entonces negación de Q sale de la ley del silogismo condicional. De hecho, el silogismo condicional lo expliqué en anteriores videos, que si P entonces Q y Q entonces R, se concluye que P entonces R. O sea, conectamos los extremos por la transitividad. Ese es el silogismo condicional. En este último paso, R entonces negación de Q era lo que se quería demostrar. Y ahí finaliza el desarrollo de este problema, de esa conclusión.